un biólogo y filósofo británico del siglo XIX, comparaba al mundo con un tablero de ajedrez. Las piezas son los fenómenos del universo. Las reglas del juego son lo que llamamos las leyes de la naturaleza. El jugador que enfrentamos está oculto a nuestra vista y sabemos que el juego siempre es justo y paciente, pero también sabemos a nuestras costillas que nunca pasa por alto un error o permite la mínima tolerancia de la ignorancia. Uy, eso se aplica tanto en la ciencia como en la vida. Sí, y aunque en el tablero de la vida tenemos nuestras limitaciones, sin embargo, dentro de esas restricciones hay un margen de juego como en el ajedrez. Las piezas son limitadas, las reglas rigurosas, pero las combinaciones parecen infinitas. Y es muy difícil ver las repercusiones de nuestros movimientos, de nuestras acciones y cómo alteran el destino del juego de la vida. Exacto. Por eso el escritor Juan José Arreola planteaba que el ajedrez nos abre perspectivas que desafían lo que supuestamente podemos apreciar. El dramaturgo Vicente Leñero, en el libro Talacha Periodística, recuerda una entrañable charla que sostuvo con Arreola mientras jugaban ajedrez. El autor de Confabulario le decía a Leñero: ¿quieres embarcarte en la aventura espacial más grande que tu razón pueda concebir? ¿Quieres agotar todos los recursos de tu imaginación? Yo te voy a proponer la trampa mental, el gambito de las 64 casillas. En un espacio limitado de 8 casillas por 8, que pueden ser de 1 centímetro o de 1 metro, el ser humano encuentra y captura el infinito. Arreola define al infinito como las innumerables complicaciones que crean entre sí las piezas de ajedrez. Cada vez que un jugador mueve una pieza, se altera el tablero. Dice Arreola: igual que en el espacio cósmico, en el ajedrez ocurren desplazamientos de masas que se oponen y crean tensiones y distensiones entre sí. Todo un universo en el ajedrez. Borges decía en un hermoso poema que el juego del ajedrez es infinito. Igual sucede con nuestras vidas, Pepe. Sí, a cada momento se abren nuevas posibilidades, Marisol, y uno tiene que estar atento y adaptarse a la jugada que nos pone la vida. Y eso requiere una gran creatividad. Y los estudios plantean que la creatividad tiene 4 etapas: preparación, incubación, iluminación y verificación. Y la iluminación es el famoso eureka, cuando estamos rondando un problema y descansamos un momento en la tina, y en esa relajación de pronto sobreviene la solución, como en el caso de Arquímedes cuando se estaba bañando. Sí, y cuando nos hemos preparado y hemos estudiado, de pronto podemos encontrar respuestas de maneras inesperadas, hasta en los sueños. ¿Hasta en los sueños, Pepe? Así es, Marisol, aunque hay sueños que claramente son producto de la indigestión. Pues sí, Pepe, si te empachas con un mole de olla. Bueno, pues podríamos tener pesadillas. Sin embargo, a veces las respuestas a un problema podrían venirnos en un sueño. Claro, luego tendremos que verificarlo. El físico Manuel López Michelone, la Morsa, con quien conversaremos hoy, me platicó una vez sobre maestros de ajedrez que continúan sus partidas durante los sueños o en saltos de tiempo que parecen imposibles. El gran maestro Furman dice que fue durante un sueño donde encontró cómo dar mate a Kolmov en torno a un juego en el que habían quedado en tablas. Muchos jugadores aparentemente han soñado no solamente jugadas, sino que además han platicado con jugadores del pasado. El ex campeón del mundo Vasily Simslov reporta haber jugado durante un sueño una partida muy cerrada con el gran ajedrecista Emanuel Lasker. Vladimir Bagirov, uno de los grandes expertos en la defensa Alekhine, dijo sonriendo que una vez soñó que Alekhine le pedía que se embarcara en el estudio de esa defensa. Le dio su bendición y desapareció. Tal parece que los grandes maestros sueñan con sus maestros, con sus dioses que les dan claves para enfrentar ciertos problemas. Podría señalar como primer apunte que esto tiene que ver con la ronda del deseo, del estudio y la entrega total a un arte, ya sea literario, matemático o del ajedrez. Y entonces se manifiestan de manera inesperada los eurekas más extraños, las estrategias al mismo tiempo más rigurosas y flexibles para enfrentar el juego de la vida con posibilidades infinitas. Ay, Pepe, y una de esas posibilidades es amorosa, e incluso va más allá del infinito como nos enseñaron los panchos.
Me importas tú. La Hora Nacional. Imaginación al servicio de la comunidad. Pepe, hay que poner algo como un cartón o un trapo en el espacio del vidrio roto de la ventana porque se están metiendo los pingüinos. Hace un frío del carambas. Ay, pues Marisol, vamos a pegarle este folder con periódico para que no se cuele el frío. Exacto. Con un poco de maña al estilo mexicano quedará. Listo. Se acabó el chiflón. 38, 39, 40 y 41. ¡Ay, chale! Me faltan semillas. Eureka, ¿de qué plantas son tus semillas? No son de plantas, Pepe, son de ideas. ¿Ideas? Sí, ideas que siembro en la mente de las personas para que después de un proceso de incubación se transformen en creatividad. Claro, es por eso que las ideas no surgen de la nada. Hay que alimentarlas con conocimiento para que puedan brotar. Como sucede en la mente de las y los ajedrecistas cuando analizan una jugada, Pepe. La información que tienen en el cerebro los ayuda a imaginar una red de posibilidades para sacar ventaja. El primer movimiento de una partida es como un árbol de decisiones que conforme se desarrolla el juego, crece. Sus ramas se multiplican en un sinnúmero de variantes. Para apreciar la complejidad de estas posibilidades, el físico Manuel López Michelone estima que estamos hablando de 288 mil millones de posiciones, hasta que de pronto una de las ramas cosquillea el cerebro y lo estimula para realizar el movimiento que puede ser ganador. El ajedrecista que mejor se adapte al tablero, que adelante movimientos, que prevea la estrategia del rival, case el error del oponente y sepa leer la jugada clave, seguramente ganará, Pepe. Sí, por esta razón el ajedrez es como la vida, Marisol. Hay que ajustarnos a las circunstancias, plantear estrategias y mantenernos despiertos para atrapar el conocimiento con el fin de apostarle a la pieza y a la casilla ideal que requiere el momento. Fíjate, Pepe, que una mujer que le apostó a esta disciplina es Hilda Acevedo, también conocida como Merlina Acevedo. Ella es una de las mejores jugadoras mexicanas que ha representado a nuestro país en diversos campeonatos internacionales. Además es música, fotógrafa y poeta. Hilda heredó la pasión por el ajedrez de su padre, Armando Acevedo, quien en 1970 enfrentó al campeón estadounidense Bobby Fischer en la Olimpiada de Ajedrez en Siegen, Alemania. Bueno, Pepe, y sobre movimientos, ajedrez, gambitos, vida y estrategias, platicaremos con un maestro del llamado Deporte Ciencia. Hablaremos del gambito de la morsa con el físico Manuel López Michelone, mejor conocido precisamente como la morsa. La entrevista. Querido Manuel López Michelone, físico, experto en cómputo, en hackeo, pero también en ajedrez, bienvenido a la Hora Nacional. Gracias, Pepe. Hola, Marisol. Oye, querido Morsa, ahora que está de moda el gambito de dama, nos interesa hablar de la creatividad que se expresa en el ajedrez. Tú eres un maestro de ajedrez, por muchos años te has dedicado a difundir las bondades del ajedrez. Háblanos precisamente de qué se trata y por qué se despertó tanto interés con estas series televisivas que nos hablan del gambito de dama. Sí, pues fíjate, Pepe, que sí es una sorpresa que haya tenido tanto éxito la serie de televisión esta que salió, de 7 capítulos, porque además está basada en una novela que se escribió en el año 83 y que nadie más le hizo caso hasta ahora que salió en la televisión, ¿no? Pero yo creo que el ajedrez lo que pasa es que padecemos un poquito el desconocimiento de lo que realmente es, porque es más que un juego, y que además ha tenido como ciertamente no muy buena fama, porque parece ser una actividad de gente desocupada o de gente que no tiene nada mejor que hacer, ¿no? Y eso ha provocado que el que juega al ajedrez o es un vago o no tiene nada mejor que hacer, y la realidad de las cosas es que el ajedrez es un juego muy complicado, muy difícil, y tan complicado y tan difícil es que no alcanza la vida para dominarlo. Pero como decía algún filósofo, decía, pero eso es problema de la vida y no del ajedrez, ¿no? Sí. Así que en ese sentido, bueno, pues ni hablar. Lo que ocurre es que el ajedrez es una batalla entre dos ejércitos, básicamente,
y las reglas son muy claras, pero las combinaciones, las posibilidades que el ajedrez tiene, lo hacen un juego muy, muy obsesivo, muy bonito, de combinaciones y de sacrificios y de contrasacrificios, y es una batalla campal a veces, y tenemos grandes, bueno, tenemos a Kasparov, tenemos a Carlsen, tenemos a Miguel Tal, entre Bronstein, otro grande, que todos esos jugadores muy, muy fuertes, campeones del mundo, todos los que he mencionado, y que han logrado finalmente, bueno, menos Bronstein, que fue subcampeón del mundo, pero han logrado ellos pues llevar a lo máximo el arte del ajedrez, ¿no? Y tan importante es el ajedrez a nivel mundial, que es la segunda federación internacional que tiene más países incluidos, es decir, solamente la FIFA, la de fútbol, tiene más países dentro de la Federación Internacional que el ajedrez. Y eso habla del interés que existe, ¿no? La gran virtud del ajedrez también, en todo caso, es que es muy barato. Si yo quiero jugar fútbol, necesito otros 10 personajes que quieran jugar conmigo, comprarme mis zapatos de fútbol, mi equipo de fútbol, además de la pelota, y tener una cancha, ¿no? Aquí todo se reduce a un tablero que muchas veces hasta es de lona, y tenemos las piezas que no tienen que ser finas de maderas preciosas, sino que pueden ser de plástico, ¿no? Y todo eso hace que el ajedrez sea mucho más accesible como un juego que, como decía Capablanca, es para toda la vida, ¿no? ¡Qué maravilla! Oye, Morsa, ¿qué les aconsejarías a aquellas personas que quieren ir más allá de un nivel de juego? O sea, ¿cuál es como la mejor manera de mejorar en ajedrez? ¿Hay algún secreto que tengas? Bueno, mira, decía Alexander Kovalev, que fue el entrenador de Miguel Tal, escribió un libro que se llamaba Ajedrez de Entrenamiento, y en el prólogo mencionaba que decía que los soviéticos no tenían ningún secreto, que al contrario, daban todos sus secretos a todo aquel que quisiera aprender, ¿no? Y la realidad de las cosas es que el ajedrez se puede jugar ligeramente entre amigos y ya, pero si se quiere progresar y mejorar, pues hay que estudiar, hay que leer y hay que practicar. El ajedrez, más allá de una actividad que uno estudia, es un oficio y se aprende muchas veces jugando, ¿no? Se aprenden muchos trucos, muchos detalles jugando. Siempre, nunca está de más, desde luego, el estudiar los libros, que yo creo que el ajedrez es el juego de mesa que más libros tiene en el mundo y que cada año se editan no sé cuántos cientos de libros. Tú mismo tienes un libro. Sí, varios yo tengo libros. varios librillos de ajedrez, pero ando de capa caída porque ya las editoriales mexicanas no quieren publicar, pero bueno, eso es otra discusión. Pero a lo mejor con este gambito de dama puede ser que regrese la popularidad. Pero hay que estudiar, el ajedrez se estudia, porque se entienden los mecanismos defensivos, se entiende cómo atacar, se entienden las situaciones más complejas que hay y cómo trabajar con ellas. E incluso, gracias a la computadora y a Internet, hoy en día se puede jugar y se puede estudiar con jugadores muy fuertes de manera remota, que estén en cualquier parte del mundo. Hay monografías de aperturas, de medio juego, de finales, es decir, hay un mundo de información tremendo. Yo diría que el requisito fundamental para mejorar en ajedrez es que, como decía Miguel Tal, cuando tú empiezas a jugar, de pronto se te inocula el virus del ajedrez. Cuando estamos hablando de ajedrez, estamos hablando de estudio, pero también de procesos creativos. Y hay procesos creativos que necesitan cierta incubación. Háblanos de un ejemplo precisamente de Miguel Tal, que tiene que ver con esto, que verdaderamente nos abre las puertas de cómo se despierta la creatividad en formas inesperadas. Sí, fíjate que Miguel Tal, bueno, fue campeón del mundo. Un detalle interesante de Miguel Tal es que fue campeón del mundo en el 58, por ahí, en el 58, 59, o sea, en esos años le ganó a Wozniak. Pero bueno, Miguel Tal tenía una habilidad muy, muy especial para el ajedrez y además, como era periodista, lo plasmó en uno de sus libros, que es su autobiografía. Y su autobiografía es una especie de entrevista que él se hace a sí mismo, como un periodista que entrevista a un personaje, ¿no? Y él decía que en algún momento, en algún torneo importante, él estaba jugando una partida muy, muy, pues,
que era muy valiosa para el resultado final del torneo. Estaba a la mitad de la partida, tenía una posición complicada y ahí decidió, ahí de pronto su cerebro llegó a recordar una célebre poesía infantil de Chukovsky, que es cómo sacar un hipopótamo de un pantano. Y entonces el tipo decía, bueno, ¿y qué tengo que hacer para sacarlo? Y entonces empezó a elucubrar sobre una serie de dispositivos mecánicos para sacar al hipopótamo del pantano, ¿no? Y estuvo 20 minutos pensando en eso. Y eventualmente dejó de pensar en eso, hizo una jugada muy brillante y ganó la partida. Y al día siguiente, en los periódicos locales, sobre todo en la Unión Soviética, salió el análisis de esa partida diciendo, después de 20 minutos de profundo análisis, tal sacrifica una pieza y gana la partida, ¿no? Y en realidad tal no había hecho nada de eso. Había estado preocupado por cómo sacar un hipopótamo de un pantano, ¿no? No se había preocupado en la partida, pero como tenía tanto talento, las jugadas de sacrificios y complicados le salían casi de manera natural, ¿no? Ese es un proceso como interno que tal lo menciona con mucha frecuencia, ¿no? En ocasiones este tipo de cosas ocurre. Otro caso célebre es el de David Bronstein, que fue subcampeón del mundo, que a decir del gran maestro argentino Pano era todo un genio. Bronstein en alguna ocasión tardó 45 minutos en hacer su primera jugada. Cuando se tienen 2 horas para hacer 40 jugadas, se tardó 45 minutos en su primer movimiento. Y entonces, al final de la partida, le preguntaron, pero maestro, ¿por qué tardó tanto en su primer movimiento? Y dijo, es que no me acordaba dónde dejé las llaves de mi casa. Oye, Morsa, y si tú pudieras decir que hay un objetivo para jugar, ¿cuál sería el tuyo? O sea, el que más te conforta emocionalmente o espiritualmente o creativamente. Pero mira, yo creo que la gran prueba del ajedrez, la prueba de fuego, es la que más me gusta a mí, y es la más difícil de todas, es el ajedrez de competencia. Porque ahí no hay concesiones. Tú le quieres ganar al rival y el rival te quiere ganar. No hay otra. O sea, te estás jugando la vida en cada partida y uno lo sabe y no hay concesiones y vamos a lo que vamos. Oye, querido Morsa, y finalmente, ¿por qué sería importante que en nuestra educación pudiéramos contar también con partidas de ajedrez? ¿Cómo nos ayudaría a desarrollar nuestra inteligencia y nuestra creatividad? Bueno, te voy a decir lo que decía un gran maestro soviético, Alexander Kotov. Decía, es que el ajedrez te permite desconfiar de tu primer impulso, ¿sí? Te permite pensar. Y si puedes desconfiar de tu primer impulso, entonces ya vamos de ganancia. Ya no actúo de manera irracional muchas veces. Lo considero un par de segundos antes de decidir lo primero que me nace. Y eso nos hace más inteligentes porque tomamos entonces más, tenemos una gama de actividades, de decisiones que podemos tomar sobre las actividades que queremos hacer. Y eso me parece importante. Y me parece que en este país necesitamos mucho ajedrez, necesitamos que la gente piense más, que la gente reflexione más, que no se vaya por el primer impulso, que no crea lo primero que le dicen, y eso yo creo que en el fondo es una de las grandes virtudes que deberíamos tomar del ajedrez, y por eso debería ser incluso una materia, si no obligatoria, optativa en las escuelas, para que los alumnos empiecen a entender que pensar es un bonito juego, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues vamos a jugar, Pepe. No puedo más. Morsa ya me contagió el virus del ajedrez. Muchísimas gracias, Manuel Morsa, por estar en la Hora Nacional. No, muchas gracias por invitarme. Gracias. Un gran abrazo. Sí, gracias, Pepe. Gracias, maestro. Gracias. Del rock al ranchero.